Bienvenidos a A Fondo, este live que hacemos con el periodista Daniel Coronel, un colega por todos ustedes conocido. En su última columna, Daniel Coronel escribe e investiga y revela unos datos muy importantes que no conocíamos en torno a unos giros de Alex Saab, que es este sujeto colombo-venezolano. Ahora dicen que no es venezolano, bueno, barranquillero, que acaba de ser enviado a los Estados Unidos desde Venezuela, a donde había llegado también a raíz de un acuerdo, ¿no es verdad?, luego de haber sido capturado por el gobierno Biden, que decidió entregar a Alex Saab a cambio de unos acuerdos con el entonces presidente Maduro que no funcionaron por lo demás. Hoy está de vuelta. Alex Saab, como bien sabemos, es un colombiano que está acusado de lavar dinero proveniente de negocios ilícitos cuando él era empresario allá muy importante y luego, bueno, fue ministro del régimen de Maduro. Él se devuelve a enfrentar un caso muy especial de corrupción y de lavado que tiene que ver con los CLAP, que era esta multimillonaria licitación que se le ganó a dedo Alex Saab en su momento y que tenía que ver con la idea de solucionar los problemas de alimentación que tenían en ese momento en Venezuela. Y entonces la idea era que a través de esta inmensa negocio o licitación se pudieran entrar unas cajas de comida, ¿no, Daniel? Y que eso iba a servir pues para mitigar el hambre de muchísimos venezolanos. Muchas de esas cajas no llegaron y cuando llegaban estaban todas podridas, no funcionaba, no funcionó el sistema, pues, o por lo menos hubo una discusión alrededor de la eficacia de ese contrato y de cómo fue que se utilizó ese dinero. Bienvenido, Daniel Coronel. Muchas gracias, María Jimena. Qué gusto estar contigo. Aquí como siempre, pero entonces yo para ser ordenada y para que tú nos expliques muy bien esta revelación que hace Daniel Coronel, que yo creo que es muy importante porque es nueva. Ahí se establece que dentro de esa red de ilegal, digámoslo así, de transferencias que venían por parte de Alex Saab, provenientes de estos manejos ilícitos de contratos que terminaron saqueando al pueblo venezolano, aparece una pieza nueva que se llama Abelardo de la Espriella, hoy candidato presidencial. Todo comenzó, según dice aquí Daniel en la columna que se titula Los giros de Alex Saab, con una evidencia y una prueba que él encontró en un expediente judicial de un caso civil en Miami. Ahí encontró los documentos que prueban que el candidato Abelardo de la Espriella se benefició de 3 transferencias de empresas de Alex Saab usadas para sacar al pueblo colombiano. Todo a fondo, Daniel, para que nos explique cómo fue este trama. Es una historia que podemos contar desde el principio o desde el final, como se prefiera. Voy a contarla desde el final, ya que tú contaste un poco el comienzo, para que veas cómo se encuentran estas dos historias. Okay. Hace un poco más de una semana, Alex Saab fue extraditado a Estados Unidos. Tú tienes ahí el indictment contra Alex Saab. Uno de los principales cargos que hay contra él es introducir en el sistema bancario de Estados Unidos platas logradas ilícitamente. Ahora volvamos al comienzo. ¿Qué es lo que se está demostrando? Que dineros de las empresas que Alex Saab utilizó para el negociado de los CLAPs y el negociado del Fondo de Construcciones de Vivienda llegaron a la cuenta fiduciaria de un abogado de Miami con instrucciones de Abelardo de la Espriella. La carta está ahí, firmada por Abelardo de la Espriella. Acá la vamos a sacar. La carta habla claramente de 3 giros. Un giro por casi $200,000, un giro por casi $100,000 y un giro por casi $75,000. Y digo casi
porque cada uno de esos giros está $50 menos de esa cifra. Sí. Yo no he podido encontrar la explicación, pero leyendo El País, leyendo el artículo del País Sí, sobre del estos país. hechos, El País hace una afirmación que me parece interesante, que es la típica operación de estructuración. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hay una cifra X, se activan las alarmas bancarias, pero si está por debajo de esa Por cifra, debajo. exactamente por debajo, pues no hay Sí. activación de esas alarmas. Esa puede ser una explicación o puede que no Sí, sea. porque es Yo muy le preciso, ¿no? Es muy preciso y causa, como dices tú, mucha intriga porque Sí, señor. $50 menos. Y mira que la carta tiene una serie de características. Abelardo de las Piedras dice, yo he transferido a su cuenta, señor abogado, a su cuenta fiduciaria. Aquí tratando de buscarle explicaciones a Abelardo y justificaciones, tienen un poco de gente diciendo en redes sociales, claro, es que son los Sí. pagos de los honorarios, que es muy Exacto. fácil. Resulta que los honorarios no se pagan a través de un trust account. ¿Qué es un trust Pero account en Estados Unidos? eso te iba a preguntar, porque acá dice muy claramente en el documento que estamos publicando, dice Trust Account, que es distinto a cualquier cuenta bancaria, ¿no? Esa plata en la que se le da orden de transferencia por parte de Abelardo de la Espriella llega a una Trust Account de un muy reconocido abogado. Entonces, ¿cómo es? Bueno, una cuenta trust en Estados Unidos no la puede tener cualquier persona. Ujú. Tiene que ser un abogado o un CPA, un contador Sí, público juramentado. ya. Los abogados y los contadores la pueden tener porque sobre esos dineros que entren a un trust account, ellos no tienen que declarar, no tienen Ajá, que rendirle cuentas a la Administración de Impuestos de Estados Unidos, como la DIAN de Estados Unidos, ya, que se llama el IRS. sí. ¿Y por qué no? Porque se supone que es dinero de un cliente en tránsito hacia un negocio, del que ellos simplemente están sirviendo como fiadores, Ujú, como guardianes de la buena fe. ujú. Eh, es una norma en Estados Unidos que no existe en Colombia, que cuando se está haciendo un negocio, se tienen que pagar impuestos o hay una retención de impuestos en el momento de hacer, por ejemplo, el negocio de una propiedad raíz. Esos Sí, costos se llaman los costos de cierre, los closing costs. justo. Y esos no se le entregan al vendedor. O sea, si tú vas a comprar una casa, no le entregas esos costos de cierre al vendedor, ni el comprador los retiene. Tiene que pasar por un abogado autorizado que lo mete en una cuenta de escrow, que él no puede tocar, sino que está ahí transitoriamente para cuando se termine el negocio, él gira a donde va, bien sea al vendedor, bien sea al comprador, o bien sea a la administración de impuestos municipal o estatal, si hay lugar a eso. ¿Me entiendes? Sí, Es o una sea, cuenta que no le pertenece al abogado ni a la firma de abogados, en este caso el señor Richards, que es sí. un abogado de impuestos muy reconocido en Miami, sino que le pertenece está en tránsito mientras se entrega. La ventaja de las cuentas trust es que no están vigiladas por el IRS. Ah, sí. Y O sea, fíjate esto muy particular. Alex Saab, vuelvo al comienzo, está acusado, entre mm, otras cosas, de haber de, introducido en el sistema financiero de Estados de Unidos lavar, dineros sí. provenientes de actividades ilícitas. Ujú. ¿Qué es lo que están haciendo aquí? Introduciendo dinero proveniente de empresas de Alex Saab al sistema financiero Lo americano. mismo, es lo mismo. Y hablemos de estas empresas, porque acá tú también las señalas. Estas transferencias provienen de las compañías Group Grant Limited, que es usada para vender $350 millones en alimentos en mal estado, porque esa fue la investigación y eso lo Sí, sacamos aquí en muchos fue una momentos. gran investigación de los colegas de Armando De, Info. es correcto. Que ellos siguieron toda la pista de esto y Ujú, cómo elementos que habían comprado, alimentos que habían comprado ya ujú, vencidos en descomposición o próximos a sí, vencerse por precios de ganga en México, en Ecuador y en Colombia, fueron los con los que es armaron correcto. estas cajas y estas bolsas CLAPS, que además el gobierno entregaba.
como premio o castigo a los pobres que estaban con él o que no estaban. Es correcto. Pero al margen de eso, Mariaji, es que también Armando Info siguió el tema del fondo de construcción, que es la otra empresa de Alex Saab. Se llama Consorcio Estructuras Metálicas. Consorcio Estructuras Metálicas. Y resulta que a través de esa empresa hubo una operación de exportaciones ficticias de Ecuador a Venezuela. Y Abelardo de la Espriella declaró que Alex Saab, de quien había recibido ya transferencias de esa misma empresa, no tenía nada que ver con la empresa. En una de las poquísimas entrevistas que ha dado Alex Saab, que se la dio a nuestra colega Marta Soto de la unidad investigativa del diario El Tiempo, Alex Saab niega también tener relación alguna con la empresa Group Brand Limited. Y resulta que eso lo hice yo hace unos años en una columna que se llama El Millonario del Hambre. Está documentado que el director de esa empresa era el hijo de Alex Saab. Un hijo que ha vivido en Los Ángeles y que tiene el sueño de convertirse en actor o director de cine. Es un señor que se llama Chadi Saab Sertain. O sea, es bueno, pero lo que es evidente es que desde esa consorcio de estructuras metálicas, pues esa empresa fue usada para la defraudación de $700 millones en ese programa de vivienda que fue, yo creo que el primero que tuvo realmente Alex Saab, incluso antes que los CLAPS. Exacto, que eso comenzó por lo menos me acuerdo que fue en el 2014 o 2013 ese Acuérdate programa. Que hay una presentación del convenio entre el gobierno venezolano y Alex Saab, que están en una mesa sentados el presidente de Colombia de esa época, Juan Manuel Santos, el presidente de Venezuela de esa época, Hugo Chávez, y los cancilleres. ¿Quiénes eran los cancilleres de la época? Pues la de Colombia era María Ángela Holguín. El de Venezuela era Nicolás Maduro. Es que esto es muy interesante. Pero sigamos aquí en la historia, porque lo que tú encuentras es precisamente, y para que nos entiendan, es el mismo modus operandi que utiliza Alex Saab años después con Boliche y Bruce Bagley, que vamos a mirar después ese episodio, es el que se usa para hacer estas transferencias, mandar la plata a este trust, porque es proveniente de estos negocios ilícitos y es la misma fórmula, ¿no es verdad? Eso es lo que tú encuentras. Entonces vamos, Daniel. Digamos, no vale la explicación de que eran pagos de honorarios, porque los pagos de honorarios no se reciben en cuentas trust. Cuando son honorarios están consolidados dentro de la operación de una empresa y tienen que ir a una empresa y declararse la entrada. ¿Por qué dices tú? Pero esto yo creo que lo cogieron por eso, porque en la aclaración que tú haces, en la carta, dice Abelardo de la Espriella, indica que esta plata, o sea, este trust, no es para pagar un lujoso apartamento en el edificio Bristol de Miami. Hay que decir que había una transacción en ese momento que se estaba haciendo con Rafael Mora, quien estaba vendiendo presuntamente su edificio en Brickell, su apartamento en Brickell Avenue. Uno de los edificios más exclusivos de la avenida Brickell, que de por sí es exclusivo. Sí, ¿no es verdad? Sí, señor. Entonces, ¿por qué no nos explicas para qué era ese trust? Entonces, hacen esas transferencias y esas transferencias llegan a este trust, esa plata. No es para hacer el pago, dices tú, de la compra dice de la carta. Dice, estos no hacen parte del pago de 2127 Brickell Avenue, unidad tal, sino que deben ser entregados al señor Rafael Mora. Pero después hay una nota a mano. Vale la pena que la muestres. Acá la tengo. Sí. $100,000 para 2127. El resto, en inglés, el resto para Rafael Mora. ¿Eso qué significa?
Pues que usaron una parte de eso para comprar un apartamento de lujo y el resto para dárselo a Rafael Mora, quien además, dentro de documentos que hay en ese proceso, aparece firmando un pagaré en blanco con una carta de instrucciones para llenar el pagaré y se lo llenaron por $290,000. ¿Ves? Tú tienes todos esos documentos ya y los puedes ver. Yo los tengo acá, sí. Aquí los tenemos todos. Entonces, para entender, ese trust, con ese dinero que venía de ser obtenido a través de estos contratos, Venía de la empresa en Hong Kong, imagínate. pasando por un banco en Antigua y Barbuda. Y este es otro tema bien interesante, es que cada capítulo de esto Sí, es para escribir un sí, libro, sí, 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 pero es sí. que Alex Sí, Saab, antes de tener pasaporte diplomático venezolano o acreditación como diplomático venezolano, tuvo pasaporte diplomático de Antigua y Barbuda y todo increíble. indica que lo compró por la cantidad de dinero que movía a través del sistema financiero de Antigua y Barbuda. Entonces, Imagínate. este es un banco en St. John's, Antigua, que el que envía la transferencia y hay un documento SWIFT que Sí, determina el camino de ese dinero desde Hong Kong hasta sí. llegar al sistema financiero en Estados Unidos. Y cuenta que el banco intermediario es el Wells Fargo de California y que llega finalmente a la cuenta, a la trust account, no a A una la, cuenta de banco común y sino a corriente, sino la. una trust account en Miami, Florida, perteneciente a Richards and Associates, que es la compañía de este abogado especializado en impuestos, que además en su hoja de vida, como se Sí. presenta, dice que es testigo usual del Departamento de Justicia como Ah. experto en lavado de activos. Y dice que ese pago entra por asesoría fiscal. ¿Eso qué significa? Que, que, que tenía que estar justificado por asesoría fiscal internacional. ¿Asesoría fiscal internacional para quién? Si el Esa es la abogado pregunta. era de la contraparte de Abelardo de la Espriella. Ujú. O sea, la pregunta es, por aquí no se puede pagar los honorarios del señor Abelardo. Es que No eso se queda puede. claro. Por aquí no se puede comprar un Sí, apartamento, porque, tampoco se puede comprar. porque la ruta del SWIFT decía era para Sí. asesoría fiscal internacional. Y, Mm. y es que, digamos, en las normas fiscales y contables de Estados Unidos no se puede meter en un bolsillo y sacar del otro con la misma plata. Todo tiene que estar Sí. justificado contablemente y con la posibilidad de ser auditado por el IRS o por cualquier autoridad de Estados Unidos una transacción de estas. Y lo que hace la oficina de Abelardo de la Espriella, que en ese momento él está en Miami, ¿no es verdad? En su oficina de la Espriella Lawyers, es habilitar esas transferencias, ¿no es verdad? Eso es lo que él hace. Hay una ¿O cómo confusión es? permanente en Colombia. A ver, Es que como hay una firma en Miami que se llama de las Priella Lawyers, todo o muchas personas se imaginan que Abelardo Laspriella es abogado en Estados Unidos. Él no sí. puede ejercer el derecho porque él no está inscrito en ninguna barra en Estados Unidos, pero Ujú. armó una compañía bajo su nombre y la gente tiene la idea de que entonces él es abogado aquí y presenta que tiene, como si hubiera ejercido acá. Realmente No él no es, puede ejercer, no puede ejercer el derecho en por Estados lo Unidos. que no está debidamente certificado en las The Bar Y él Associations. no tiene ni la homologación de sus grados, ni Increíble. está inscrito en una barra. Las barras son por estado. O Sí. sea, no todos los abogados pueden ejercer en todos los estados, sino en donde están inscritos en barra. Por ejemplo, hay algunos que están inscritos en la barra de Nueva York, en la barra de Miami, en la barra de Los Ángeles. Ujú, Hay unos que solo están inscritos, por ejemplo, para ejercer en la barra de Chicago. ujú. Y es supremamente estricto el control que se tiene sobre eso, al punto que cuando un abogado interviene en un proceso en donde no tiene inscripción, tiene que declarárselo al juez y decir que lo hace a través de un colega que sí está inscrito. Entonces, para que entendamos cómo es la participación de eh, la oficina, digamos, en la que supuestamente estaría metido Abelardo de la Espriella, así no pudiera ejercer como abogado en Miami.
¿aparece esta oficina como la que hace las transferencias o cómo es la historia? Ahí tengo una duda. ¿Cómo es? ¿Cómo es que Porque hay aparece? una cosa, en los documentos de 2014 no aparece la oficina, aparece bajo un membrete personal que dice Abelardo G. de la Espriella, Ajá. el membrete. Pero en 2015, un año después, cuando envía al juez del proceso civil que se adelanta Ya. los documentos que son fundamentalmente el correo de Alex Zapp Ujú, y la certificación SWIFT del giro de los $200,000, ujú. sí llega a través de las Espriella Lawyers. ¿En qué Mm. momento cambió eso de ser personal a ser empresarial? Es algo que no tengo claro, que valdría la pena averiguar y me hubiera encantado preguntárselo al doctor de la Espriella, pero no, Sí, no me ha contestado hasta ahora el correo que le envié. es correcto. No, no te he contestado. Todo lo que tú Señora, todavía no, no pierdo la esperanza que me crees. lo conteste. Y entonces, en ese momento, Abelardo de la Espriella era el abogado de Alex Saab. Sí, señor. Bueno, eso es muy claro porque es que también ya en el 2022, cuando lo cogen preso, él inmediatamente dice que ya no es el abogado de, pero todavía no hemos llegado allá. Sí. Vamos para allá. Entonces, resulta que todo esto ocurre en qué fechas, digamos, este proceso que tú encuentras civil, ¿cuáles son las fechas de este proceso? Es Ese, decir, esto ocurre antes de lo que sucede en el 2022, que eso es lo que quería establecer. esto tiene una fecha y una hora. Junio Sí, 13 de 2016 a de las este. 12:57 y 16 segundos. Así de estricto es el, Sí, el, aquí la tengo. el tipo de Exactamente. erradicación en las Cortes Americanas. Es una carta de la Espriella como demandante contra Rafael Mora y establece en 2 pliegos y envía un pagaré, la carta en Sí, donde acá la tengo. reconoce los giros de Alex Zapp, el correo de Alex Zapp y el documento SWIFT Que es con el el que recorrido. hemos. Entonces, las transacciones son de 2014. Ujú, Todo esto que está sucediendo judicialmente es de 2016. ujú, Y transcurre un tiempo considerable hasta cuando hay un desistimiento del proceso civil, eh, ujú, que está cerrado actualmente por desistimiento, pero eso no quiere ujú. decir que los documentos no estén en poder Del- de una corte en Estados Unidos y que digamos, que ya no haya forma de negar su existencia, porque ahí claro. están bajo números de erradicación claros. Y después, entonces, esto que tú acabas de descubrir, que yo creo que es muy importante porque tiene el mismo modus operandi de lo que sucede después en el 2022, que es, yo creo que una pieza fundamental de lo que tú dices en la columna. Eh, en ese momento ocurre dos detenciones, una de Bruce Bagley, que es el profesor que todos tuvimos en la Universidad de los Andes, experto en drogas, que se volvió una persona muy importante en la DEA porque le servía para determinar qué tipo o qué clase de narcotraficantes llegaba, si eran importantes o no. Se hizo muy amigo de Abelardo de la Espriella y también de Boliche, que es el otro narcotraficante que en ese momento funcionaba como gran informante también de la DEA, ¿no es verdad? Hoy también encausado por otros procesos que lo tienen pues con un proceso muy complicado en este momento en los Estados Unidos. Pero ¿por qué no vamos a ese episodio? Porque ese episodio es muy importante ya que terminan presos las personas que reciben la plata producto de un De una dinero. transferencia de Alex Exacto, Saab. es correcto. Es Es exactamente lo mismo, ¿sí? Pasa. hay cerca de $3 millones en transferencias. Ujú. Las transferencias se reciben en una cuenta del profesor Bagley. Yo no conocía al profesor Bagley. Yo Tú sí sí. fuiste estudiante de él. Me dicen las personas que lo conocían
era un señor encantador que hablaba español con acento bogotano. Sí, Y sí, sí, sí. que quizás llegó a ser el mayor experto académico en lavado de dólares. Sí, Lo malo es que pasó de la teoría a la práctica. yo lo sé. Entonces tenía una compañía de él y de su esposa, un LLC, que es como una compañía de responsabilidad limitada, y había abierto una cuenta bancaria con esa compañía. Empezó a recibir fondos de Alex App en esa empresa, y cada vez que recibía una transferencia, él iba al banco, él personalmente, Sí, acompañado por Jorge Luis Hernández Villazón, alias Boliche, boliche. y pedía, o sea, por decir algo, llegaba $100,000. Él pedía que le dejaran 10,000 en su cuenta y Sí, pedía un cheque de gerencia por 90,000 a nombre de una empresa de boliche que se sí. iba para allá. Ujú. Así hicieron operaciones por $3 millones. El profesor se quedó Increíble. con 300,000. Sí. No muy distinto a estos 275,000 de los que estamos hablando. Mire, El es muy profesor, parecido, muy parecido. Es que ah, ese es el mismo modus operandi, Daniel. sí, Eso es lo interesante de la se colonia. llama smurfing en el sistema legal de Estados Unidos, de lo que acusaban al profesor y del lavado. Total, el profesor Bagley, que es un hombre muy mayor, creo que debe tener alrededor de Sí. 80 años, Ujú. fue condenado y enviado a la cárcel por esa Imagínate. operación. Sí. A Boliche también hay un proceso judicial contra él, Contra él. pero no llegó a la cárcel. Él está preso es por otra cosa, Por otra cosa, pero él también el lavado terminó, de activos. sí, También él el lavado de terminó, activos. sí, él terminó ahí arreglando una cosa porque se volvió muy importante como informante en otro proceso, pero igual hoy está enfrentando un proceso por lavado de activos que no tiene nada que ver con esto, pero también está tras los palos, ¿no? O sea, está en una situación muy difícil. En cambio, a el doctor Abelardo de la Espriella, que era en ese momento el abogado de Alex Saab, ¿sí? No le pasó nada. No le pasó nada. Y mira una particularidad. Ni antes tampoco. En el proceso de Boliche, Mm, el indictment también es público, ujú, lo he mostrado y se ha mostrado en Colombia. eh, Dicen que el co-conspirador uno, o sea, mm. su principal cómplice, es un Es abogado. Por un trabajo de investigación de Gerardo Reyes, se Peñarol. supo que la identificación de ese abogado es Daniel Peñarredonda, que es un socio de la oficina de Abelardo de la Espriella, con el que además empezó su carrera en Santa Fe de Ralito, cuando promovían un referendo contra la extradición, Sí, digamos, visto con muy buenos ojos por los narcoparamilitares que estaban en diálogos con el gobierno de la época, que era el gobierno del doctor Álvaro Uribe, quien por cierto últimamente le está recomendando a las FARC sí. y a los del Clan del Golfo que no crean en Cepeda, porque a las primeras presión de los gringos los extradita. Como hizo él, como hizo él, como hizo él, como hizo él cuando pasó con pasó en Ralito, exactamente, hay que recordarle, ¿no? A los que nos están leyendo, hizo exactamente eso el entonces presidente Álvaro Uribe. Pero entonces sigamos con esta telaraña, entonces mismo modus operandi, mismo abogado, ¿sí? Eh, mm, y sin embargo, acá Cifras parecidas. cifras parecidas, fíjate. Mira que no hay una transacción gigantesca. Digamos, son Ujú. dineros y considerables, importantes. $375,000 es una Sí, plata muy grande. Pero en el mundo de Alex Saab, que estaba cobrando $350 millones por los alimentos podridos y 700 millones por las casas que no hizo, sí. son relativamente pequeñas operaciones, pero así funcionaba, y eso hace parte de la acusación que existe contra Alex Saab actualmente, esa introducción en el Mm, sistema. Yo quería preguntarte, las preguntas que le has hecho a Abelardo de la Espriella, ¿cuáles son? Ya dijiste una, pero las que uno quisiera pues saber y absolver, porque lo que es curioso es que siendo candidato, hombre, por lo menos el candidato debería responder frente a una revelación como la que haces tú, Daniel. ¿Cuáles son esas, digamos, tres ideas, tres
preguntas sin responder que deja esta investigación? No, primero que si él sí recibió estos dineros de empresas como Group Grand Limited y el Consorcio de Estructuras Metálicas. Segundo, ¿por qué concepto las recibió? Sí. ¿Y por qué entraron a una cuenta fiduciaria y no a sus propias cuentas? Cuentas, eso es lo que no. Sí. ¿Por qué a través de Estados Unidos, si él ha dicho reiteradamente, yo fui el abogado de Alex Saab en Colombia? ¿Por qué los pagos son en Estados Unidos? En fin, me parece que son unas preguntas que son de interés público y que es legítimo hacérselas a una persona que, como el doctor Abelardo Lasprilla, tiene tantas posibilidades de convertirse en el próximo presidente de Colombia. Es correcto. Y esa es una de las discusiones que yo creo que de las interrogantes que más me sorprenden es ¿por qué recibe una plata en Estados Unidos? Mejor dicho, ¿por qué hace toda esta, digamos, todo este escenario para hacer una trust en Estados Unidos cuando era abogado de Alex Saab, pero en Colombia? Esa sí es una pregunta que a mí se escapa. Se supone que el contrato de Alex Saab era con una compañía de las Priella Lawyers y esa compañía estaba asentada en Colombia. Entonces, ¿por qué si el ejercicio de su defensa era en Colombia, si la compañía estaba asentada en Colombia, se recibirían pagos de honorarios a través de una cuenta fiduciaria de otra firma de abogados en Estados Unidos? Eso es bastante particular, sobre todo porque quien tenía la relación con esa firma de abogados no era Abelardo Lasprilla, sino era Rafael Mora, su contraparte en este proceso. ¿Por qué este proceso se congeló? Como dices tú, está en un desistimiento. O sea, este proceso que tiene estos documentos que hoy tú revelas son documentos del 2016. ¿Cuál es el estado de este proceso y qué puede pasar si esta revelación, digamos, llega a buen puerto? ¿Qué puede pasar? No, es un proceso civil. Y este tipo de procesos civiles por incumplimiento de contrato, por este tipo de cosas, se pueden desistir. O sea, la puede desistir de la parte denunciante. Lo que no puede es desaparecer las evidencias que hacen parte del proceso. Incluso hay una declaración de Abelardo de Lasprilla en este mismo proceso. ¿Ah, sí? Y la tienes, la vas a publicar próximamente. Estoy examinando si puedo. Es que esto está muy difícil, te voy a decir, sobre todo porque no responde. No responde, es un candidato que no responde. Yo diría que yo invitaría al candidato de la mejor manera que responda a los cuestionamientos de Daniel Coronel. Eso es lo mínimo que tiene que hacer un candidato presidencial, ¿no es verdad? Digamos, el lugar de la respuesta lo han ocupado insultos de seguidores de él, pero decir, no, esta plata es esto y tiene un origen claro por esto y era por este concepto y pasó por un trust por esta razón y no sé qué. Y aquí está la declaración del abogado Richards respaldando mi versión y todo. No aparece. Hasta ahora no, de pronto después. Bueno, en todo caso, yo creo que es un buen comienzo para empezar a contar esta historia y ya veo que tienes más capítulos. Esta historia no terminó acá, me da la impresión, por todo lo que me estás contando. Una reflexión final, Daniel. La posibilidad de que una persona como Abelardo de Lasprilla puede llegar a ser presidente de la República es hoy una realidad. Sí, ¿Alguna reflexión sobre eso? Y lo pregunto pues porque pues ya tuvimos a Gustavo Petro, que es el primer gobierno de izquierda, que ha sido, digamos, muy complicado en muchísimas cosas, ha hecho algunas cosas bien, pero ha dejado una estela de incertidumbre también en muchísimos otros aspectos. Esta nueva derecha, ¿qué reflexión suscita en un periodista como tú? No, yo pienso que independientemente de quién gane la elección, nosotros, reporteros, tenemos que seguir cumpliendo con el deber de fiscalizar el poder. Y que
es muy importante que la gente sepa lo que está pasando para tomar sus determinaciones. En el año 2002, María Jimena, Mm, antes de la elección, se sabía que Álvaro Uribe era el dueño del helicóptero encontrado en Tranquilandia. mm. Se sabían muchas cosas relacionadas con el pasado de Álvaro Uribe y aún así la gente Voto. lo eligió. No, no, es probable que estas informaciones no cambien la intención de voto, pero por lo menos la gente no puede decir que lo hizo porque no sabía. Lo saben. Y allá cada cual con su conciencia y con su decisión es perfectamente legítimo y respetable que se ejerce el voto como sea, pero nosotros tenemos que seguir cumpliendo con el deber de buscar, y de investigar y de opinar también, Ujú. eh, como lo has hecho tú, eh, asumiendo las consecuencias Mm, de volverse blanco para el uno u otro espectro de la vida política claro. colombiana. Y la posibilidad de que Donald Trump entre a meterse más en estas elecciones, como la ves, digamos, ha estado callado y después del arreglo o sea, del arreglo amistoso, no sé si se puede llamar así, del encontrón que tuvieron en Washington, pues las cosas con Gustavo Petro han amainado, pero también estuvieron muy mal. Em, ¿Qué puede pasar en esta semana en ese sentido? A mí no me extrañaría que en la red Truth apareciera un mensaje de Trump indicando cómo votar. Lo hizo en las elecciones de Sí, Honduras después de haber liberado al expresidente Juan Orlando Juan Orlando. Hernández, condenado por narcotráfico. Tráfico, No sí. solo lo perdonó, Sí. sino que lo liberó y recomendó al candidato de su grupo. Lo hizo en Argentina, diciendo además que si votaban por las listas de Milei, Argentina podía tener ayudas económicas de parte de Estados Unidos. En fin, entonces no me parecería extraño que existiera una manifestación en ese sentido. Vamos a ver, yo lo que creo es que Colombia es distinta a Honduras, es distinta a Argentina. Y la reacción de Tranquilo. los votantes colombianos también es previsible que sea diferente. Y una reflexión sobre la campaña de Iván Cepeda, pues porque aquí hay dos bloques, Iván Cepeda, que es el pacto histórico de Gustavo Petro, y por el otro lado la derecha, bueno, están divididos en dos, pero son, digamos, una misma estirpe. Em, ¿Alguna reflexión en esta semana, viendo los cerca que están y lo peleado que están, pues estas elecciones? ¿Alguna reflexión, alguna? Yo creo que es importante que la campaña de Iván Cepeda vea la realidad que están indicando unos números y la posibilidad que tiene de reaccionar o no, porque, digamos, él no puede gastarse todo el tiempo convenciendo a los convencidos, Sí, diciéndole el discurso a personas que ya van a votar por él, sino que sí, tiene que buscar otros sectores si realmente quiere ganar. Yo creo que las sí, estadísticas muestran que la izquierda sola no no, puede. no puede escoger presidente. Pero bueno, Sí, esa es una decisión política de él. es una decisión de ellos, pero ellos están apostándole también no solamente a la izquierda, sino a la gente que no vota y que probablemente sea de izquierda y que nunca ha votado porque no cree en el sistema. Entonces, esos que hoy están representados en un país que se dice de izquierda, pues votarían más. Eso también es difícil de traer, ¿no? Hace Y 4 años hubo una explosión de primivotantes mm, por Petro, algo que estaba por debajo del radar de las estadísticas, que los periodistas no veíamos, no podíamos prever claramente y sí, sucedió eso. Hay sí, tantos factores que pueden activarse en una elección que no están en la superficie, que están por debajo del radar de las estadísticas. Uno de esos factores es el voto vergonzante. sí. Yo creo que muchas personas tienen razón para no decir que van a votar por Abelardo, por ejemplo, y que lo vayan a hacer. Que eso pueda terminar dando sorpresas. Bueno, Daniel, muchísimas gracias y espero que esta segunda parte de esta historia, o tercera o cuarta de esta historia, la veamos pronto, porque estos son nuevos datos, una investigación que yo creo que da luces. em,
y que además genera preguntas que deberían ser respondidas por el candidato Abelardo de la Espriella. Esperamos esas respuestas todavía, ¿no es verdad? Que las conteste. Sí, sí, señora. Cuando tan pronto él conteste, lo dejaré saber y escribiré sobre eso. Muchísimas gracias, Daniel, y hasta pronto. Mil gracias, María Jimena. Siempre es un gusto hablar contigo. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.